Hola a todos, vamos con el ejercicio número 60, del modelo PSU de Matemáticas 2018. Dice, en la tabla adjunta se agrupan los resultados de haber consultado a un grupo de personas respecto a la cantidad de primos que tiene. Según los datos de la tabla, ¿cuál de las siguientes afirmaciones no se pueden deducir? Lo primero que recomiendo cuando nos enfrentemos a un problema de estadísticas con tablas es analizar todo lo que nos dice la tabla para entender bien todo lo del problema, antes de empezar a ver mecánicamente tal vez estos enunciados. ¿Qué nos dice? Primero nos entrega el número de primos en intervalos de lo que respondió la gente, luego nos muestra la marca de clase, que es el dato del medio del intervalo, cómo lo sacamos. Por ejemplo, en el intervalo 1, la marca de clase, que se representa por x sub i, es igual al límite inferior del intervalo más el límite superior del intervalo dividido por 2. Por eso es 1.5. Y así con todos. Si sacáramos del intervalo 2, la marca de clase de ese intervalo es 3 más 6, que es 9, dividido en 2, 4,5. Y así calza con todos. La frecuencia es cuántas personas entrevistadas están en este intervalo. Si nos dice que el primer intervalo tiene frecuencia 5, significa que 5 personas entrevistadas tiene entre 0 y 3 primos. Y así con cada uno. Y finalmente nos entrega una columna que nos dice x sub i por f sub i. Nos dice que en esta columna se está multiplicando la marca de clase, que es x sub i, por la frecuencia, que es f sub i. Y ahí nos entrega el 7,5. Nos hace algunos datos más, algunos cálculos. Esto va a hacer que sea muy rápido. ¿Qué les recomiendo sacar en esto para hacer más completo el análisis que le podemos hacer? Es la suma de todas las frecuencias y saber que el total de datos es de 70 personas entrevistadas. Sabiendo esto ya podemos sacar todos los resultados. ¿Qué nos dice primero la A? Que el intervalo modal es el intervalo de 6 a 9. El intervalo modal corresponde a el intervalo que tiene mayor cantidad de frecuencias, que justamente corresponde al intervalo entre 6 y 9, porque la frecuencia de acá es 16. Ojo, no confundir intervalo modal con que nos digan la moda está en el intervalo 6,9. Si nos hubieran dicho que la moda está en el intervalo 6,9, oh, disculpe la mala letra, eso hubiera estado incorrecto, porque eso nosotros no lo podemos asegurar con intervalos. Sí lo podríamos haber asegurado si estos no hubieran sido intervalos, pero con intervalos no. Pero sí que el intervalo modal es este, porque es el que tiene más elementos. Así que el primero es correcto, sí se puede deducir. La media de la variable es 10,2 primos. Cuando nosotros sacamos una media en datos agrupados por intervalos, lo que nosotros tenemos que hacer es sacar la multiplicación de la marca de clase de un intervalo por la frecuencia de ese intervalo y sumar todos los intervalos, intervalos haciendo esto. Es decir, marca de clase por frecuencia, más marca de clase por frecuencia, más. Sumamos todo eso, que justamente el ejercicio ya nos dice que es 714, porque aquí lo están haciendo. El ejercicio nos sumó todo esto. Dice que es 714, y esto lo tenemos que dividir por el total de datos para sacar la media, que es 70 porque lo sacamos al principio. Si nosotros hacemos esta división, vamos a llegar a que efectivamente es 10,2, así que la segunda también sí se puede asegurar. Esta forma de sacar con marca de clase y frecuencias con datos agrupados en intervalos. Ojo con eso. El intervalo donde se encuentra la mediana de la variable es 9,12. La mediana es el dato del medio. Dato del medio cuando los datos están agrupados. Medio. Cuando la cantidad de datos es par, es decir, en este caso es par porque es 70, la mediana va a corresponder al dato de la mitad, es decir, al dato 70 más 2 partido en 2. Vamos a ponerle dato 70 partido en 2 más el dato de la mitad más 1 dividido en 2.
es decir, un promedio entre el dato del medio más el dato siguiente. Es decir, la mediana va a ser un promedio entre el dato 35 más con el dato 36. Y justamente el dato 35 y el dato 36, en esto que está ordenado, están presentes en este intervalo. Porque hasta aquí tenemos 5 datos, hasta aquí tenemos 17 datos, que es la suma de 5, 12. Hasta aquí tenemos 33 datos, que es la suma de 16, 12 y 5. Y en este intervalo vamos a tener desde el dato 34 hasta el dato 46. Por lo tanto, tanto el dato 35 como el dato 36 van a estar en el intervalo 9,12. Y por lo tanto la mediana también va a estar en el intervalo 9,12. ¿Qué nos dice la D? Por lo menos un 40% de los consultados tiene más de 2 primos y menos de 9 primos. El 40% de 70, que serán todos los consultados, es igual a 28. Entonces, si es 28, nosotros vemos, ¿qué nos dice el enunciado? Dice que un 40% de los consultados tiene más de 2 primos y menos de 9 primos. Es decir, no nos podemos pasar de este intervalo. Podríamos tomar algo de este intervalo, pero nosotros no podemos decir con seguridad cuántas personas tienen 2 primos en este intervalo, porque eso no lo entrega el enunciado. Solo esto nos dice que hay entre 0 y 3, pero no cuántos tienen 2. Así que para tener una cosa con seguridad, sabemos que desde el segundo intervalo, por lo menos hay desde 3 a 6 primos. Y en el y en el tercero hay desde 6 a menos de 9 primos. Entonces con esto nos aseguramos que entre este intervalo y este intervalo hay 28 personas, es decir, un 40% de los consultados, entre 3 y 9 primos, que es más de los entre 2 y 9 primos. Así que podemos asegurar que esta afirmación sí se cumple. Entonces, por descarte, nos estaríamos quedando con la alternativa E. Pero ¿por qué esta última no se cumple? Dice, un 10% de los consultados tiene más de 18 primos. Es decir, a simple vista nosotros podríamos quedarnos con este intervalo y con este intervalo sumamos de que son 7 consultados y efectivamente estaría siendo un 10% de los consultados están acá. Pero esto es lo que nos hace que no se pueda deducir. Dice más de 18 primos, pero este intervalo está desde el 18, 19 y 20 primos. Por lo tanto, nada nos dice que la cantidad de este intervalo que los 5 consultados de este intervalo fueran 18, 18, 18 y así 5 veces 18. Y eso estaría yendo en contra de esto, porque solamente 2 personas que pertenecen a este intervalo tendrían más de 18 primos. Porque nosotros no sabemos cómo se distribuyen los datos dentro de este intervalo. Pero si este enunciado nos hubiera dicho, tiene un 10% de los consultados tiene igual o mayor cantidad de 18 primos, ahí efectivamente sí habría estado correcta. Pero como nos dice solamente mayor estricto, está incorrecta. Y vendría siendo la alternativa E. Cualquier duda lo dejan en los comentarios y nos